De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estamos con el analista político bravo, Gabriel Reyes, por fin, porque ha venido como 3 veces aquí. No es su culpa, yo le digo, lo que pasa es que cuando sale él se entera, entonces bueno, no dejan que salga mucho por su pensamiento político. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, Pedro, por la invitación. Salimos ya al aire. Gracias. Mira, quería empezar ahora con el análisis del presente. La Asamblea Nacional dijo, hoy vamos a legislar aunque el Tribunal Supremo de Justicia declare inconstitucionales las leyes. Tenemos ahorita como un juego de dominó trancado de las dos puntas, porque cualquier cosa que quiere legislar la Asamblea lo frena el Ejecutivo, lo frena el Poder Legislativo, entonces no podemos, están trancados los 3 poderes. ¿Cómo podemos destrancar eso? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Dicen que aunque los lleven presos van a seguir decretando leyes y que bueno, pero si no llegan a nada y se va a hacer como una conversación ahí vacía, ¿qué va a pasar con el país? Bueno, pero si analizamos el hoy, encontramos que Venezuela pareciera entrampada en una suerte de conflictividad política sin solución aparente a corto plazo. Cualquier vía de diálogo, cualquier vaso comunicante entre los dos sectores que hacen vida en el país pareciera estar obstruido en un momento donde sencillamente se está desmantelando la democracia venezolana. La función contralora de la Asamblea Nacional, ese famoso check and balance de la teoría que le da a la democracia el equilibrio de que el Ejecutivo tiene un legislativo que vela por su accionar, se ha distorsionado con un escrito de la Sala Constitucional que modifica el texto de la Carta Magna de un día para otro en una interpretación fallida, a mi juicio, que representa toda una aberración en sí misma porque le resta las facultades a la Asamblea y por otra parte le da una autonomía al Ejecutivo que lo convierte en un poder sin contrapeso. Y no solamente al Ejecutivo como tal. En ese escrito, que entiendo tiene casi 90 páginas, hay cosas que todavía no se han dicho, que todavía no están en la opinión pública. Por ejemplo, entre líneas se habla de que la Fuerza Armada tampoco debe acatar al llamado de la Asamblea Nacional. O sea, que la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional es un parapeto que está allí, porque precisamente como el presidente de la República es el comandante en jefe, entonces es solamente el presidente de la República quien habla en nombre de. Con esto, digamos, se aparta lo que es la rendición de cuentas de la Fuerza Armada a la Asamblea Nacional. Y el trasfondo de esto es grave y preocupante, ¿por qué? Porque es que nos olvidamos de que el poder legislativo es el poder originario, el poder que nace de la voluntad de los venezolanos materializando en esas urnas electorales su deseo de un rumbo político determinado. Entonces, un poder que es señalado a dedo de forma discrecional está tratando de alguna manera de solapar, de hacer que el poder originario pierda esa capacidad de transformación de la sociedad que precisamente fue la que obtuvo una mayoría aplastante de votos. Los venezolanos tal vez no votaron en su mayoría por uno u otro diputado, votaron contra lo que estaban viviendo y a favor de un cambio. Bueno, ese cambio se está cercenando de una manera sistemática a través de la instrumentación de un poder que es independiente, pero que el poder legislativo no es subalterno al judicial. Entonces hay una tramoya donde al final lo que se está violentando es la voluntad popular. Es precisamente esos diputados no están allí porque alguien los haya nombrado a dedo. Yo escuchaba ayer unas intervenciones de diputados oficialistas que decían que esa asamblea ilegítima, ¿dónde está la ilegitimidad? Hay legitimidad de origen en el voto popular, un voto avalado por el poder electoral. Hay una legitimidad de desempeño en el ejercicio de sus funciones, tanto en el fiel apego al reglamento interior de debate como a la Constitución y a los textos. Pero ¿qué recursos puede tener la Asamblea Nacional contra el Tribunal Supremo? Que el recurso que nos queda ya, o le queda ya, es ir a las organismos internacionales, por ejemplo, ir a la OEA, a aplicar la Carta Interamericana, ir al Mercosur, pero sin embargo ahí no pueden hacer nada. ¿Cuál es el poder por encima de este poder judicial? Por eso es que yo estoy planteando que es un poco problemático cuando se dice, bueno, pero es que la posición está entre el referéndum,
la enmienda, la constituyente. Sí, pero es que nosotros no podemos cambiar o tratar de pensar sobre una vía definitiva si no cambiamos las condiciones iniciales. Una enmienda se va a estrellar contra la interpretación de una sala constitucional. Un referéndum tal vez también sucede así. El tema es que nosotros, las condiciones hay que cambiarlas. Pero es que ni siquiera están de acuerdo en eso, porque hoy tú mismo leíste las declaraciones del gobernador Enrique Capriles, que dice que él cree que no es el revocatorio, es el que es la vía, mientras todos los demás están de acuerdo con que sea la enmienda constitucional. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que definir criterios de unidad y no ventilar las diferencias en público. Pero lo hizo, no fui yo. Claro, pero si nosotros llegamos con un concepto político de unidad, después de que llegamos no puede haber esta discusión según uno u otro. El debate es sano, el disenso es sano, eso es democracia. Pero la diferencia tiene que ser sobre la base de la factibilidad. Porque tú te imaginas todo el esfuerzo que significaría una u otra vía y que nos estrellemos contra un poder que sin ser un poder supervisor le estén brindando este tipo de potestades. Tú sabes que me preocupa, Nelson, una asamblea que está todos los días sacando leyes efectivas y no hay quien las ejecute. Pedro, ¿quién tiene la llave de los calabozos? Hay una ley de amnistía, pero ¿quién los abre? Pero hoy dice la canciller que va a someter la discusión a ver si es constitucional o no a organismos internacionales como las Naciones Unidas. Bueno, es que precisamente hoy escuchaba que María Corina Machado está pidiendo que se aplique la Carta Democrática. ¿En dónde lo está pidiendo? Y se habla, una carta que tiene ahí más de 10 años la que está suscrita a Venezuela. El mundo civilizado, Pedro, sabe que hoy en Venezuela las condiciones de la democracia están mermadas. Recuerda lo que es la Carta Democrática. ¿Cuál es la Carta Democrática es un instrumento que garantiza el cumplimiento y el seguimiento de los valores esenciales de la democracia en cuanto a la independencia de los poderes, el respeto por la voluntad popular, la rendición de cuentas, la transparencia, el respeto por los derechos humanos, las condiciones que sine qua non garantizan que un gobierno sea un gobierno democrático. Por eso se llama la Carta Democrática. ¿Y tienen alguna manera de aplicar algo en contra de un gobierno que no tenga...? Existen mecanismos, existe uno de los países, dos, tienen que proponerlo, se vota. Pero más allá de esto, Pedro, el hoy, y no quiero cerrar este negro sin hablar del hoy, es que la agenda pública y la política están muy divorciadas. La agenda pública son las colas cada vez más intensas en centros de abastecimiento cada vez más desabastecidos. Eso es una realidad. Es una realidad que va, como decía Ginette, en los alimentos, en las medicinas, en los repuestos para vehículos. Pedro, la calidad de vida del venezolano se ha esfumado. Y entonces, frente a esta realidad de la agenda pública, hay una agenda política donde se deriva en un espacio cada vez más lejano que es la Asamblea Nacional, una conflictividad de qué hacemos. Y hay un trasfondo, Pedro, que no se ha mencionado. Y es que durante los últimos 20 días, resulta que, o un mes, la Fuerza Armada ahora tiene una empresa para la explotación petrolífera y minera con IMPEC, que yo no sé, todavía nadie me ha explicado qué hace esa empresa, quiénes son los socios, es una compañía anónima, cuál es su propósito, cómo se activa, cuál es su capital. Porque si es una empresa que está arrancando, tiene que tener un balance de apertura. ¿Quién avala esa empresa? Y por otro lado, les acaban la semana pasada de anunciar que le dan a la Fuerza Armada casi 500.000 hectáreas. Fundos zamoranos, camaroneras. La productividad de un país no se decreta, se implementa y se implementa sobre la base del trabajo efectivo. No podemos traducir nuestra crisis en pretender que unos soldados siembren papas. Y pregunta en el aire, y es que el diputado Henry Ramos Alup se dio un baño de popularidad, que desde diciembre para casi ha subido esa popularidad y llegó todo el mundo a la Universidad Simón Bolívar, y de un discurso que me llamó mucho la atención, que vale la pena analizar, porque él dice, por ejemplo, hay factores externos interesados en nuestra estabilidad. Y él habla, dice, ojo, no hablo de tonterías, hablo de sectores tan importantes como el Vaticano, Estados Unidos, la Unión Europea. Se puede leer entre líneas que quizás el viaje de Obama
con Raúl Castro, con el Papa de por medio, estarán negociando algunas salidas para Venezuela. Yo quiero sumar a eso también las declaraciones del diputado Cabello, quien el lunes habló más pragmáticamente desde el PSUV y dice quienes se alegran de la crisis no piensan que pueden gobernar en corto plazo. Es que están diciendo, ¿hay algún tipo de pacto, acuerdo, tipo punto fijo, la Moncloa? ¿Hay algún pacto de gobernabilidad que no sabemos, que se está discutiendo? Y no, ni siquiera aquí, afuera. Suelen decir que hay veces que los extremos de la cuerda se encuentran, pero siguen siendo los extremos de la cuerda. En este momento yo creo que, comenzando con tu comentario, por supuesto el diputado Ramos Salud ha cobrado una relevancia, una saliencia, una importancia innegable en el escenario político. Pero él, como político experimentado, sabe que esta luna de miel no es eterna y que la expectativa colectiva gira alrededor de materializar esos logros por los cuales ellos están allí. De manera que el tiempo pareciera jugar en contra de la solución de problemas cuya solución no está en manos de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que hoy día los venezolanos comienzan a darse cuenta que la Asamblea trabaja, produce y existe un cercenamiento de la capacidad efectiva, la poca que ya tenía antes de arrancar esto, la Asamblea Nacional. Tal vez por esto el diputado Ramos Salud recuerda que Venezuela no es un país aislado en el mundo. En el contexto internacional, en la geopolítica, Venezuela es un jugador interesante, no solamente desde el punto de vista energético por el petróleo, sino lo que significa Venezuela en el contexto de un movimiento político que tomó gran parte del territorio de Latinoamérica y que se ha venido desmantelando progresivamente. El caso más reciente, la negativa de Evo para una cuarta reelección, el caso de Argentina con el presidente Macri, Brasil es inminente el cambio y la crisis política que están viviendo. Pareciera entonces que ese andamiaje de esa nueva izquierda se está desmoronando y por supuesto hay sectores internacionales que están viendo con preocupación que Venezuela recupere la estabilidad perdida y por eso existe el interés de sectores importantes, y tomo las mismas palabras del diputado Ramos Salud, por lograr esa estabilidad. Esa estabilidad no pasa por el discurso de un jefe de una fracción parlamentaria que dice que él no descansará hasta que caiga la Asamblea Nacional. Eso es un discurso que atenta contra el principio elemental de la democracia. Que es la separación de poderes. Que es la separación de poderes, que es el respeto, el reconocimiento al adversario, porque popular. No hay enemigo, es adversario, y a la voluntad popular que está representada en esos señores. Entonces nosotros no podemos entender una estabilización de la Venezuela actual si no existe el compromiso del reconocimiento. Y pareciera que eso no está existiendo, porque cada vez es más fuerte, cada vez es más inminente el choque de poderes, el desconocimiento en vez del reconocimiento, y en el medio estamos los venezolanos viviendo una crisis. Entonces ellos están peleando aquí, pero aquí estamos nosotros que no sabemos con qué vamos a comprar qué, dónde. Y como nadie responde a esa pregunta del qué vas a comprar, con cuánto y dónde y quién te lo va a vender, la crisis va en aumento. Claro, ahora nosotros vemos estas negociaciones que nombra precisamente Ramos Salud, que se están dando a cabo en Latinoamérica. Vimos a Macri triunfando en Argentina, un gobierno con un cambio de modelo económico y ahora frenado por un juez por unos 30 días de una solución que tuvo después de 15 años, donde dan un voto de confianza a los mercados financieros internacionales que son necesarios, tanto para nosotros como para ellos. Así tú digas, no, que el capitalismo, nuestros bonos donde pedimos prestados durante estos 15 años están en el mercado de capitales, nuestro petróleo se compra y se vende en los mercados de capitales, no somos ajenos al mundo, nosotros no somos una isla que está fuera de todo. Entonces, ¿cómo vemos a Macri ya luchando con otro discurso? Vemos a Evo Morales que le cierran el paso, se ven que hay negociaciones de Castro por detrás, Obama lo va a visitar pronto, tiene lineamientos políticos, económicos, nuevos aires, tiene inversión extranjera, aumentó el turismo en Cuba, 4% de crecimiento económico el año pasado, Venezuela 8% negativo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a desembarajar todo esto? Mientras cambiemos el discurso de que se agotó el modelo rentista petrolero por cierto modelo que terminó siendo exprimido por los 16 años de este gobierno, resulta que ahora lo estamos cambiando por el modelo rentista minero con los anuncios con bombos y platillos del arco dorado, del nuevo dorado, la veta de oro
que con un convenio con Canadá va a empezar a ser explotada, convenio que, por cierto, no se ha terminado de cerrar. Sí. Entonces, es importante, Pedro, que no perdamos la perspectiva dentro de los próximos días. Okay. Bueno, Gabriel...